Debo decir y de alguna manera compartir con ustedes que tengo un pasado relacionado con la iglesia evangélica en general. Mi abuelo fue pastor de la denominación Alianza Cristiana y Misionera. Él se convirtió a Cristo en 1905 y fue ordenado ministro de esa denominación en 1915. De tal manera que cuando niño yo participé de la congregación de mi abuelo ya había fallecido, pero participé de esa congregación donde se hablaba del Evangelio cuádruple. Hoy día haciendo recuerdo, porque en ese tiempo poco entendía yo de eso, donde se hablaba de Jesús como Salvador, Santificador, Sanador y Rey venidero. Era como el sustento de lo que creía esa denominación. Luego, por razones distintas, me transformé en joven y comencé a asistir a otra denominación evangélica que se llama Bautista. Y como el nombre lo indica, comencé a entender la importancia del bautismo, pero del bautismo en agua. Y ahí entré a confundirme un poco, porque algunos decían que el bautismo era, algunos bautizaban niños, otros bautizaban por aspersión, es decir, le echaban así agüita en la cabeza a las personas, y otros por inmersión, es decir, entraban a un lugar, una piscina o algo, y sumergían completamente a las personas en esta especie de rito de iniciación para hacerse parte de la membresía de esta congregación. Y luego, después de eso, he participado en distintos contextos donde hay distintos énfasis. Entonces, estaba pensando hace un tiempo atrás si estos énfasis son positivos o si son negativos. Porque todas las denominaciones, incluyendo la Iglesia Católica Apostólica Romana, tienen sus énfasis, tienen ciertos énfasis. Entonces la pregunta es, ¿habrá alguna que represente con mayor asertividad, con mayor perfección, la enseñanza de Jesús? Lo que está en la Biblia, que entendemos que es la revelación del hecho de Cristo. ¿Será que alguna se ajustará a esa enseñanza, a esos conceptos que aparecen en la Biblia? La verdad es que haciendo un seguimiento de estas denominaciones, entendemos que todas estas denominaciones, muchas de las cuales partieron en Europa o partieron también en Estados Unidos, desde donde llegaron a nuestro país en épocas pretéritas, trajeron sus énfasis, unas de una manera, otras de otra manera, unas creyendo que ciertos aspectos eran más importantes que otros, y buscando de alguna manera, para justificar su existencia, que eran diferentes a otros, y marcando esa diferencia entre unos y otros. En algunos casos, nosotros sí que tenemos la enseñanza más prístina, la enseñanza más clara. Nosotros sí practicamos de verdad lo que Jesús enseña, etc. Y cada uno buscando hacerse fuerte en esa diferenciación, hacerse fuerte en esos énfasis y haciendo la diferencia. ¿Qué se consiguió con todo esto? La fragmentación más extrema que uno puede imaginar. Entonces uno podría decir que triste debe sentirse el Señor de que no podamos estar unidos y tener una sola forma de ver y de vivenciar la experiencia con Dios. Entonces dice, bueno, pero es que la unidad es la diversidad. Y a veces son dichos, pero no tienen un sustento argumental. ¿Cómo
llegamos a una realidad como esta, donde se fragmentó de tal manera? Justamente porque por ideas de hombres, o por sentires de hombres, o por, algunos le llaman por revelación, porque un ángel les habló, porque Dios, según lo que dicen, Dios les habló respecto de ciertos aspectos. Entendieron que su mensaje o lo que habían recepcionado de parte de Dios era lo que había que implementar, y entonces se lanzaron en estas aventuras personales que se transformaron después en este tipo de agrupaciones dentro de la iglesia, que cada una tiene su parcelita, ¿cierto? Su parcela, ahí, una de una manera, otra de otra manera, uno le pone más arbolito, el otro le pone más plantitas, la otra le pone más flores, la otra se usa para producción, el otro tiene árboles frutales, el otro, etcétera. Cada uno preocupándose de lo suyo. Ahora, cuando Jesús ora el día previo a morir, en esa oración tan magistral, ¿cierto?, que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, y dice que ellos sean uno, como tú en mí, yo en ti, como tú, Padre, en mí. O sea, esa unidad que yo tengo contigo, que ellos también la tengan con nosotros, nosotros en ellos, pero entre ellos también, esa unidad de la cual se habla, es algo a lo cual tenemos que aspirar. Pero para aspirar a una unidad real, tenemos que entender lo fragmentado que está la iglesia, cómo se ha dividido de alguna manera, y entender que la mayoría de las veces se dividió por deseos personales, por liderazgos personales, y no por una motivación real de parte de Dios. ¿Será que los énfasis no son positivos? Creo que lo que tenemos que hacer es, aunque nos parezcan algunos aspectos de la enseñanza de Jesús más interesantes unos que otros, se trata de que entendamos toda la enseñanza de Jesús en su dimensión macro, en su dimensión mayor, y que nos preocupemos fundamentalmente de mantener un equilibrio, de mantener todo vigente, de que no se nos vaya por un lado por más que nos guste, que no se nos vaya hacia otros conceptos por más que nos gusten, o por más que nos interesen algunas cosas de la enseñanza bíblica. Y tratemos de mantener un balance, un equilibrio, y tratemos de vivir en toda su integridad, en toda su integralidad, el mensaje y lo que Jesús compartió para todos nosotros.